Bueno, vamos a retomar como para no tener que unir los dos videos. Entonces lo que teníamos era la función. Entonces tengo que calcular su primera derivada y calculamos su segunda derivada. Luego encontramos los puntos críticos. Para encontrar los puntos críticos, su primera derivada la debo igualar a cero. ¿Quién es esta primera derivada? Esta primera derivada es 3x cuadrado más 4x menos 4. Entonces la reemplazo acá igualada a cero. ¿Y cómo resolvemos esta ecuación cuadrática? Entonces esta ecuación cuadrática saco sus coeficientes. División sintética. 3, 4 y menos 4. Hago la división sintética con menos 2. El 3 lo bajamos. 3 por menos 2 menos 6. Hacemos la operación 4 menos 6 menos 2. Multiplico menos 2 por menos 2 más 4. Y 4 menos 4, 0. Estos que están señalados aquí son los coeficientes de un polinomio de grado 1, porque el de arriba era de grado 2. Si hubiese sido, por ejemplo, un polinomio de grado 5, el de acá quedaría de grado 4. Disminuye un grado. El grado significa con qué x voy a empezar. Como este es de grado 1, voy a empezar con x a la 1. Entonces me queda 3 por x a la 1, que es 3x. Menos 2, que sería el término independiente. Y siempre voy a multiplicar por la x, y este número sale cambiando de signo el número que dice la división sintética. Si aquí es menos 2, entonces acá voy a colocar más 2. Luego, para encontrar los valores de x, cada uno de estos factores, lo que tengo en paréntesis, lo igualo a 0. Y despejamos x. El 2 restando pasa a sumar, el 3 multiplicando pasa a dividir. Luego en el otro x, el 2 sumando pasa a restar. Y aquí resaltamos que esta solución que nos dio aquí es la misma solución que nos dio acá. Ahora, como los puntos críticos tienen x y y, ya que tenga el valor de x, tengo que encontrar quién es el valor de y. Entonces, ¿cómo encuentro quién es el valor de y? Pues lo voy a reemplazar en la función original. Entonces, en lugar de x voy a escribir menos 2. Entonces me quedaría, por favor, ustedes me ayudan con una calculadora a encontrar ese valor. Entonces me quedaría que el valor de y es menos 2 elevado al cubo. Luego sigue más 2x cuadrado. Entonces sería más 2 por x, que vale menos 2 elevado al cuadrado. Luego sigue menos 4 por la x. Menos 4 por el valor de x, que es menos 2. Y luego sigue más 1. ¿Alguien por favor me ayuda con esos cálculos? ¿Cuánto da? Sería menos 8 más 8, 0, 8, 9. ¿Me ayudan a comprobar que da 9? Sí, profe, da 9. Muy bien. Entonces ya tenemos el primer punto crítico. El primer punto crítico, entonces tendría coordenadas. En la coordenada en x es menos 2 y en la coordenada en y nos da 9. Llamémoslos punto con la letra P. Entonces, punto 1. Punto 1 menos 2,9. Ahora, aprovechando que estamos en la parte virtual, que ustedes tienen las herramientas informáticas, vamos a trabajar con un software que me parece muy sencillo, no es, no es nada complejo, y ese nos va a ayudar a conseguir todos estos valores que estamos haciendo de la división sintética. Entonces les voy a explicar cómo. El software se llama GeoGebra. Entonces, para utilizar GeoGebra, lo que hacen ustedes es en el buscador, pueden colocarle GeoGebra
La página oficial es geogebra.org. Y de la página oficial, cuando ustedes ingresan, les aparece que la pueden trabajar en línea, dándole aquí, empezar calculadora, o pueden descargarla para instalarla en su computador o en su celular. Si es en su celular o tableta, pues simplemente van al Play Store o a la tienda, de acuerdo a su sistema operativo, y descargan GeoGebra. Entonces, no lo voy a trabajar en línea. Si ustedes le dan a empezar aquí, les trabaja el GeoGebra en línea, pero por comodidad yo lo tengo instalado en mi computador, entonces lo voy a hacer en el computador, ¿no? Y noten que esta pantalla, cuando yo abro el programa, sale lo mismo. Entonces el programa es este, ¿no? Entonces, como pueden notarlo aquí, es el mismo. Entonces yo lo voy a trabajar aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, permítanme, yo cierro este GeoGebra. Lo que vamos a hacer es escribir la función que nos piden, que es x a la 3, entonces escribo x, el elevado, si quieren lo pueden utilizar de aquí del teclado, elevado a la 3, con la flecha a la derecha salgo del exponente, luego seguiría más 2x elevado al cuadrado, el elevado al cuadrado está acá, o pueden utilizar el mismo, elevado al cuadrado, luego sigue menos 4x más 1 y le dan enter. Entonces, cuando ustedes, voy a ocultar este teclado, entonces aquí les aparece el gráfico. Entonces noten que esta función tiene un máximo y tiene un mínimo. Aquí les aparece varios puntos. Están los puntos de corte con el eje X, está el punto de corte con el eje Y y está el máximo y el mínimo. A nosotros nos interesa el máximo y el mínimo. Si le dan clic aquí, les da la coordenada, menos 2,9. Noten que este es el que acabamos de sacar. Menos 2,9. Este es máximo. Eso es lo que vamos a comprobar. Y el mínimo nos va a dar este. 0.66 menos 0.48. Entonces, ¿cómo hacen para encontrar este número en GeoGebra? Con GeoGebra. Entonces, lo que vamos a hacer es, como yo necesito que la derivada esté igualada a 0, según lo que me dice aquí, lo que me dice aquí, para encontrar los puntos críticos, la derivada la igualo a 0. Entonces, en GeoGebra lo que le vamos a decir es, tienen que darse cuenta con qué letra la nombró la función. Aquí la función la nombró con la letra F. Entonces le coloco F y le pongo la comilla simple. En mi teclado del computador la comilla simple me aparece al lado de la tecla 0, donde está el signo de pregunta, el backslash, y ahí está la comilla simple. Tienen que mirar en su teclado dónde está, que es esta comillita, una sola comilla. Entonces, cuando les da f', que es la primera derivada, entonces miren que les da la gráfica de la derivada. Ahora, y aquí les dice que esa es la derivada de la función f. Una cosa también es importante que para no tener tanto gráfico aquí en este plano, entonces yo puedo ocultarlos, no borrarlos, sino ocultarlos. Por ejemplo, si quiero ocultar este, le doy clic sobre el botoncito. Y ahí desaparece. Me queda guardado, pero no lo veo. Si le doy otro clic, vuelve a aparecer. Entonces nos vamos a quedar solo con la derivada. Y con la derivada lo que van a buscar ustedes son los puntos de corte con el eje X. Los puntos de corte con el eje X es donde la función es 0. Entonces, como acá me dice que los puntos críticos es que donde la función derivada se vuelve 0, entonces lo que tengo que buscar es quiénes son los puntos de corte con el eje X.
Entonces aquí puedo ver que hay dos, el menos 2 y el 0.66. Y ustedes cualquiera de ellos les sirve para hacer la división sintética. Entonces en este caso pues cogemos el primero, que era menos 2. Entonces noten que cuando x vale menos 2, el valor de la función es 0. Y recuerden que esta función es la derivada. Entonces es f' igualada a 0. Entonces ya tengo el valor de x y con ese x hago la división sintética y continúo el proceso que estábamos mirando. Ahora, entonces vamos a encontrar el segundo punto. Entonces para el segundo punto tengo que reemplazar el x igual 2/3. Pero x igual 2/3, si quieren lo pueden trabajar con la aproximación 0.66. ¿No? Cuando tenga varios decimales, tomen, en este caso de máximos y mínimos, tomen 2 decimales. Y encontramos el valor de y también. Entonces reemplazando la x. 0.66 al cubo, más 2 por 0.66 al cuadrado, menos 4 por 0.66, más 1. Si ustedes realizan esa operación en la calculadora, yo la voy a mirar acá para hacerlo más rápido. Nos debe dar menos 0.48. El resultado nos debe dar menos 0.48. Ustedes lo revisan en su calculadora. Y entonces aquí encontramos el segundo punto crítico. El primer punto crítico, menos 2,9. El segundo punto crítico, el valor de x, si quieren lo toman como decimales, 0.66. Y el valor de y, menos 0.48. Y he encontrado los puntos críticos de la función. Ahora vamos a determinar si son máximos o mínimos. Entonces, para hallar si son máximos o mínimos, necesito la segunda derivada para saber si son máximos o mínimos. ¿Alguien recuerda cuál es el criterio? Reemplazo el valor de x en la segunda derivada. ¿Y cuándo puedo decir que es máximo? ¿Qué me debe dar? ¿Menor que 0? Correcto, menor que 0. Muy bien, un número negativo me debe dar. ¿Sí? Y si me da un número positivo, significa que es mínimo. Entonces vamos a escribir aquí criterio de la segunda derivada. Y la voy a copiar aquí la segunda derivada para acordarnos. La segunda derivada es 6x más 4. Entonces vamos a empezar con el punto 1. El punto 1 tenía coordenadas menos 2,9. Entonces vamos a ver si ese punto es máximo o mínimo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este valor de x que está aquí, que x vale menos 2, lo voy a reemplazar en la segunda derivada. Entonces me quedaría la segunda derivada evaluada en el valor de x que es menos 2. Entonces, ¿cuánto me da? Entonces, esto me daría 6 por el valor de x que es menos 2 más 4. Y esto me da 6 por menos 2 me da menos 12 y menos 12 más 4 me da menos 8. ¿Y cómo es menos 8? Pues menos 8 es un número negativo, menor que 0. Eso significa entonces que este punto 1 que encontré aquí es un punto máximo, porque la segunda derivada
me dio negativa. Y vamos ahora con el otro punto. El punto 2 era la coordenada 0.66, menos 0.48. ¿Mm? Entonces vamos a determinar si también este punto es máximo o mínimo. Entonces, en la segunda derivada, evalúo la coordenada en x. ¿Quién es la coordenada en x? 0.66. Y esto me quedaría, ¿cómo era la función? Era 6 por el valor de x. Y debo sumarle 4. ¿Me ayudan cuánto me da esa operación? Que no tengo una calculadora a mano. ¿Cuánto es 6 por 0.66 más 4? 7.96. Gracias. 7.96. ¿Y cómo es ese número? Ese número es positivo. Entonces, recuerden, si el número es negativo, el punto es máximo. Y si es positiva la segunda derivada, entonces vamos a concluir que el punto es mínimo. Y eso es todo lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, en GeoGebra los podemos verificar que en verdad son esos puntos. Entonces, aquí tenemos la función y tenemos que el punto máximo está aquí. En GeoGebra no les aparece punto crítico, sino se llama extremo. Entonces, el un extremo es menos 2,9 y se pueden dar cuenta que es el máximo. Y el otro extremo es 0.66 menos 0.48 y se pueden dar cuenta que es el mínimo. Entonces, ese es el ejercicio que nosotros debemos hacer en esta parte. Calcular máximos y mínimos. Entonces, vamos a agilizar un poco con el segundo punto, ¿no? Para ver si terminamos hasta las 7:30. El segundo punto es x a la 4 más 3x a la 3. Y lo vamos a hacer con GeoGebra para hacerlo más rápido. Entonces, segundo, f de x igual x a la 4 más 3x a la 3 menos 6x menos 9. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Me recuerdan? La primera derivada. Bueno, primera derivada. Yo les voy a ir preguntando solamente los pasos y yo voy haciendo para hacerlo un poco más rápido, ¿no? Entonces, la primera derivada, pues yo creo que a esta altura ya todos la conocen. 4x a la 3, 9x a la 2, menos 6. Y la derivada de menos 9 es 0. Y tengo que calcular también la segunda derivada. La segunda derivada sería 4 por 3, 12, x al cuadrado. 9 por 2, 18, x. Y derivada de menos 6, 0. Entonces me queda 12x cuadrado más 18x. Muy bien. Siguiente paso que vamos a hacer. Igualar la primera derivada a 0. Correcto. ¿Y eso es para qué? ¿Para encontrar qué? Los puntos críticos. Muy bien. Tengámoslo en cuenta todos esos conceptos, ¿no? Puntos críticos, que es la primera derivada igualada a 0. Entonces, la primera derivada la escribo, que es
4x a la 3 más 9x a la 2 menos 6 igualada a 0. Entonces aquí tengo que hacer la división sintética. Entonces, me dicen por favor ustedes quién sería la división sintética. Yo voy a aquí al frente la voy a hacer. Voy a empezar con el 4. Luego, ¿qué número seguiría? No, seguiría 9, 0 y menos 6. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque el primero es el coeficiente de x a la 3. El que sigue, el 9, sería de x a la 2. El que sigue tiene que ser el de x. Pero como x no aparece aquí, entonces voy a escribir un 0. No olviden eso. Cuando no aparece un término, escribo 0 en la división sintética. Y voy a hacer la división sintética entre un número. Entonces, para ubicar ese número, voy a utilizar GeoGebra. Entonces, ¿qué hago? Esto ya no lo necesito, lo voy a borrar. Y voy a meterlo aquí. Entonces, si ustedes quieren, no coloquen la función inicial, coloquen de una vez la derivada, ¿no? La vamos a escribir la derivada. 4x a la 3 más 9x a la 2 menos 6. Entonces la voy a escribir. 4x elevado a la 3 había dicho que era más 9x cuadrado menos 6. Más 9x al cuadrado, perdón. Más 9x al cuadrado menos 6. Entonces aquí podemos observar, ¿y qué es lo que tengo que fijarme para la división sintética? Puntos de corte con el eje X. Entonces aquí hay 3 puntos de corte con el eje X. Este es el primer punto, que sería menos 1.77 aproximadamente. El otro es menos 1.18 o menos 1.19 si quieren aproximándolo. Y el otro 0.71. Ustedes escojan el que deseen. Si quieren, pues el primero que aparezca. Yo lo voy a coger el primero que aparece al lado izquierdo. Menos 1.77. Entonces con ese voy a hacer la división sintética. Con menos 1.77. Lo que deben tener en cuenta es que hay varios decimales, no solo es menos 1.77, también está el 2, 6, 3, 0, 1, 2, 7, 6, 6, 7, 6. Entonces, al yo haber quitado eso, el resultado aquí, lo que tengo que tener en cuenta es que el resultado de acá no me va a dar 0, me va a dar un número cercano a 0. Me podría dar un 0.1 o un menos 0.02. Pero no va a dar exactamente 0. Entonces, por favor, ustedes me ayudan con las operaciones, que estamos trabajando con decimales. Entonces, lo que hacemos es bajar el número 4 y multiplico. ¿Cuánto es 4 por menos 1.77? Menos 7.08. Menos 7.08, gracias. Y a ese menos 7.08 le sumas 9. 1.92. 1.92. Ese resultado, 1.92, lo vuelves a multiplicar por menos 1.77. Ahí me dio menos 3.39. Menos 3.39, entonces le sumamos 0, nos daría el mismo menos 3.39, y a menos 3.39 lo multiplicamos por menos 1.77. Me da 6.01. Eso, entonces miren que aquí les dio 6.01. Y si yo le resto 6 me daría 0.01. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? En este número de aquí vamos a hacer la aproximación.
Entonces, a mí me dio 6.01. No voy a tomar 6.01, sino que lo voy a aproximar a 6 nada más. Entonces aquí le coloco 6 para que aquí la división sintética me dé 0. Ahora, como pueden observar, en los tres números que me dieron aquí, esto es un polinomio de grado 2, porque el polinomio de arriba era de grado 3. Entonces lo que voy a hacer es volver a repetir la división sintética, pero ahora con otro número. Entonces bajo los números 4, 1.92, menos 3.39, y voy a hacer la división sintética y busco otro número. ¿Cómo encuentro ese número? Con GeoGebra. Tomémoslo el siguiente número. El siguiente número es menos 1.18. Yo lo voy a tomar menos 1.19 porque después del 8 sigue un 9 que es ya casi menos 1.19. Ustedes hacen una aproximación, la mejor aproximación que pueden, menos 1.19. Y vamos a repetir el procedimiento. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Bajamos el 4, me ayudan con las operaciones. 4 lo multiplican por menos 1.19. Da, profe, menos 4.76. Menos 4.76, le sumas 1.92. Menos 2.84. Y a menos 2.84 lo multiplicas por menos 1.19. 3.37. Eso, entonces ese 3.37 nos dio 3.37, lo vamos a aproximar a 3.39 que está arriba. ¿Mm? Entonces, esto pues lo vamos a hacer así porque no es exacto. Entonces vamos a decir que eso es el mismo 3.39. Eso nos pasa porque estamos haciendo aproximaciones. Entonces la aproximación que vamos a hacer siempre va a ser en el último número, ¿no? Para que nos dé el 0. Y entonces, ya como lo había dicho antes en el anterior ejemplo, estas que voy a señalar aquí en color rojo, estas ya son las soluciones. Esta sería la primera solución de x, esta sería la segunda solución de x, y me falta sacar la tercera solución de x. ¿Cómo voy a sacar la tercera solución de x? Con estos coeficientes. ¿De qué grado es el polinomio? Pues empezó aquí con grado 3. Aquí ya era de grado 2. Y en este último ya es de grado 1. Entonces voy a escribir aquí abajo. Entonces ya colocamos primera solución menos 1.77. Segunda solución menos 1.19. Y para sacar la tercera solución escribo la ecuación. Entonces, ¿qué ecuación me quedó? El 4 que está aquí multiplicada por la x menos 2.84. Y esto lo igualamos a 0 y despejamos la x. Entonces, despejando x, 4x igual a 2.84 y el valor de x, que ya sería el valor x3, sería 2.84 dividido entre 4. ¿Me ayudan cuánto da eso? 2.84 dividido entre 4. 0.71. Eso. Y entonces noten que es el 0.71 que lo tengo acá, ¿no? Es la tercera raíz que dice aquí. Entonces el x3 es 0.71. Este programa pues me ayuda a ver que todo lo que hice es correcto. Pero alguien diría, no, pues entonces utilizo el programa y los escribo los resultados. La intención de esta evaluación es de que ustedes sigan el procedimiento matemático para obtener esos resultados. Entonces, utilicen GeoGebra para encontrar los datos, para hacer las divisiones sintéticas, pero sigan todo el proceso. ¿Mm? Entonces ya tenemos los puntos críticos, x1, x2 y x3. Tengo que encontrar,
para cada uno tengo que encontrar el valor de y. Entonces, vamos a hacerlo. Tomo el primer valor de x que me había dado menos 1.77. Tomo el valor de x que me había dado menos 1.77 y calculo el valor de y reemplazándolo en la función. Entonces, ¿quién era la función? X a la 4 más 3x a la 3, el valor de x elevado a la 4, más 3 veces el valor de x elevado a la 3, menos 6 veces el valor de x, menos 9. Entonces, ¿cuánto me daría ese valor? Yo lo que voy a hacer es, voy a irla graficando para adelantarme a esas operaciones. Ustedes después las pueden comprobar que nos da ese resultado. Entonces tenemos x a la 4 más 3x a la 3 menos 6x menos 9. Menos 5.2 nos debería dar, ¿no? Menos 5.2. Entonces, por lo tanto, el primer punto crítico tiene coordenadas menos 1.77 y menos 5.2. Encontramos el segundo punto crítico. De una vez, vamos reemplazando ese valor de x en la segunda derivada y de una vez miremos si es máximo o mínimo. Entonces vamos a reemplazarlo en la segunda derivada. Segunda derivada evaluada en menos 1.77. Entonces, ¿quién es la segunda derivada? 12x cuadrado más 18x. 12 por x cuadrado más 18 por el valor de x. ¿Me ayudan por favor con esta operación? $5.7. 5.7, gracias, que es un número positivo. ¿Eso qué significa? Que este punto que tenemos aquí es un punto mínimo. Ahora, vamos con el otro. La otra solución fue x2, menos 1.19. Entonces, tomo el punto x igual a menos 1.19 y encuentro su valor de y. Su valor de y era el valor de x elevado a la 4 más 3 veces ese valor de x elevado a la 3 menos 6 veces
ese valor de x menos 9. Y ese valor nos debería dar menos 4.91. Menos 4.9. Si quieren seguimos tomando las dos decimales, menos 4.91. Entonces tenemos que el segundo punto crítico tiene coordenadas en x menos 1.19 y en y menos 4.91. Y para decidir si es un máximo o un mínimo, tengo que calcular en la segunda derivada el valor evaluado en menos 1.19. Entonces era 12 por el valor de x elevado al cuadrado más 18 por el valor de x. ¿Cuánto nos da ese valor? ¿Me ayudan, por favor? Menos 4.42. Menos 4.42, gracias, que es un valor negativo. Y como nos dio negativo, entonces significa que este punto es un punto máximo. Y por último, tomamos el valor de x3 que nos había dado, que era 0.71. 0.71 encontramos el valor de y. El valor de x elevado a la 4 más 3 veces el valor de x elevado al cubo menos 6 veces el valor de x menos 9. Y esto nos daría menos 11.9, menos 11.93. Y por lo tanto el tercer punto tiene coordenadas en x 0.71 y en y menos 11.93. Y vamos a identificar si es máximo o mínimo con la segunda derivada, que es 12 por 0.71 al cuadrado más 18 por 0.71. ¿Que eso me da cuánto? Pues aquí podemos ver que va a dar positivo, ¿no? Porque todos los números son positivos. El resultado es 18.41. 18.41, que esto es un número positivo. Y por lo tanto este número es un mínimo. Entonces, en conclusión, tenemos dos mínimos dos puntos mínimos y tenemos un punto máximo. ¿Quiénes son los puntos mínimos? Los puntos mínimos son menos 1.77 y menos 1.77 menos 5.2 y P sub 3, 0.71 menos 11.93. Y el máximo está en menos 1.19 con menos 4.91. Entonces lo comprobamos aquí con el gráfico en GeoGebra. Entonces podemos observar aquí que esta función, esta es la gráfica, entonces tiene este punto mínimo, 0.71 menos 11.93, este otro es mínimo, o sea, mínimo significa que va bajando y que luego sube la curva. Entonces, esto es otro mínimo, menos 1.77 menos 5.2, y este es un máximo, la curva empieza a subir y luego a bajar. El otro máximo es un máximo es menos 1.18, que se le puede aproximar a menos 1.19, con el valor de y que es menos 4
0.9. Si por ejemplo, aunque en un caso hipotético, ¿no? Por ejemplo, esto de máximos y mínimos en economía se utiliza, por ejemplo, en las funciones de costos o funciones de ingresos, etcétera. Entonces, por ejemplo, si uno quiere calcular el costo mínimo, entonces, si de pronto esta es la función de costos, entonces yo lo que hago es calcular el más pequeño, el valor más pequeño de todos, que es este. Y entonces yo digo que el costo mínimo es cuando, si X es, por ejemplo, la cantidad de unidades producidas, entonces digo que se debe producir esto para obtener el costo mínimo. Y el valor de Y sería pues el costo, ¿no? X por lo general pues puede ser la cantidad de unidades vendidas o producidas y Y será el costo monetario. ¿No? Pues en este caso es un caso hipotético porque esta función no va a representar costos porque no está dando valores negativos. ¿Mm? Pero entonces, esto es la importancia de esta parte de máximos y mínimos.